Mari Mari Compuche, Mari Mari Compugnui, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Kamaimen, Peu Manien Tamen Kamefelemen Fachante. Te faci ante Compuche, Incheta ni fin ta kinye wenemel, Eimunmo. Kinye kumenemel, Kinye Mena Falichi, Nemel. Feitachi Nemel Nyeta, Pepi. Pepi. Paupole, Pepi. Mari Mari Compuche, ¿cómo están? Bienvenidos, Kumako Kompayaimen, a este nuevo video, a esta nueva lección. Quiñe Huarranca Chilcatufe. 1000 Chilcatufe, 1000 estudiantes ya hay en esta página. Mañem Colen Tufamo. 1000. Quiñe Huarranca. Huarranca. Espero que estos 1000 Chilcatufes estén aprendiendo todos los días, estén estudiando cierto diccionario, estén aprendiendo nuevos verbos, ya que saben cómo conjugarlos y cómo usar las partículas. El día de hoy les voy a enseñar la palabra, como dije en Mapudungun, pepi, ¿cierto? Como lo escribí abajo. Es una palabra, al igual que pa, para los que se acuerden, es un comodín, como yo les llamo. ¿Por qué comodín? Porque son estas palabras que no tienen conjugación y que no se varía ni la raíz, ¿cierto? No varía tampoco, no se conjuga, no se le meten partículas. Es simplemente la palabra pepi, como dice aquí abajo. Pepi. Y no varía. Y esta palabra significa, atención, poder. Poder hacer algo. Como yo puedo hablar, yo puedo correr, ¿cierto? Yo puedo. No es el poder de fuerza, es el newen. Este es poder de yo puedo, tú puedes, no puedo, ¿ya? Es el poder, ¿ya? Y como les dije, este pepí tiene que ir después seguido de un verbo. Y es ese verbo, el verbo que se conjuga, se niega o se le meten las otras partículas, ¿ya? Vamos a ocupar nuestro verbo auxiliar que ocupamos siempre, que es el verbo zungun, ¿ya? Zungun. Vamos a negar el verbo zungun. ¿Cómo se niegan los verbos? Con la partícula la. ¿Ya? Hay más partículas para negar, pero esa es la más simple y la más conocida, ¿ya? Entonces, zungula, y después voy a decir zungulain, ¿ya? Nosotros, plural, ¿cierto? No hablamos. ¿Qué pasa ahora si le agrego el pepí? Como dice acá, pepí zungulain. Nosotros no podemos hablar. Miren qué fácil. Luego tenemos el verbo trepen. ¿Qué es lo que es trepen? Despertar. Pepi trepelán. No puedo despertar. Y funciona así con puché. La palabra pepí, que es poder, y luego viene seguida del verbo conjugado y con negación o con futuro o presente, ya sea continuo o presente simple. Luego se cierra con la negación. Pepí, poder, acompañado del verbo conjugado y con todas sus partículas. Peumañen a Zumfimun, feitachi video, con puché, peguain ka video meu.